custodia tiene que ser materna y en ningún caso tiene que ser compartida, y en raros casos pudiera ser exclusiva paterna. Bien, esta situación que nosotros entendemos grave porque afecta a derechos fundamentales y afecta a derechos de menores, nosotros la queremos hacer pública ante la opinión pública y desde luego instar procedimientos judiciales para intentar resolver esta situación. Voy a pasar la palabra a Javier Pérez Roldán, que ha sido el coordinador del estudio y que nos podrá explicar, digamos, cuál ha sido un poco la metodología utilizada y cuál ha sido el ámbito de análisis del informe. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, ya ha avanzado el señor Oriete. Todo esto parte del informe ARCE, porque el informe ARCE establece que el 91% de las guardas y custodias se conceden a la madre, es decir, es muy excepcional el caso de los padres, y que en el 57% de los casos ni siquiera las sentencias justifican el por qué se concede a la madre. Bien, yo en mi ejercicio profesional y muchísimos abogados pues siempre comentamos lo difícil que es defender en muchos casos una custodia compartida o una custodia a favor del hombre, porque parece que siempre el resultado ya está abocado al mismo, que es la guardia y custodia a la esposa, a la mujer, a la pareja femenina, y que al hombre pues se le deje una visita residual, ¿no? Esto en principio, claro, entra en contradicción con la realidad social que vivimos. ¿Y por qué entra en contradicción? Porque el artículo 3 del Código Civil establece que las normas se deben interpretar conforme a la realidad social. ¿Y qué es la experiencia que nos encontramos y por qué el motivo de este estudio? La experiencia que nos encontramos es que muchos padres que se han hecho cargo de la educación de sus hijos, muchos de ellos además, en muchas sentencias, que son funcionarios que no trabajan por la tarde, la mujer sí trabaja mañana y tarde. Ellos, vigente el matrimonio, la relación de pareja, eran quienes iban a recoger a los niños al colegio, quienes se encargaban de su educación. Llega la separación y pasa directamente a la guardia y custodia de la mujer, y a ellos se les deja un margen muy residual de fines de semana, nada más. No pueden compartir la cotidianidad de los menores, ¿no? El vivir el día a día. Claro, esto en principio a cualquier jurista le llama la atención, y le llama la atención por lo siguiente, porque hoy en día la Unión Europea es un principio básico, es un principio general, aplicable en todas las legislaciones nacionales, y es más, se debe aplicar incluso con carácter previo a nuestra legislación nacional, el principio de igualdad. Esto en principio rompe el principio de igualdad, y lo rompe porque siempre se suele tirar a la madre y no al padre. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la audiencia provincial y muchísimos juzgados de instancia que conceden custodias compartidas, un régimen muy amplio a favor del progenitor masculino, o incluso en algún caso custodia exclusiva suya, como un régimen de visitas de la madre, y la audiencia provincial viene a revocar todas esas sentencias. Bien, habiendo multitud de informes que demuestran científicamente, de manera patente, que el mejor régimen aplicable es la custodia compartida. Bien, y en nuestra legislación, como en toda Europa, se debe aplicar con carácter, una serie de convenios internacionales, que el interés prioritario que hay que defender en las separaciones es el de los menores. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí no se defiende el interés de los menores, porque así como en Francia o en Italia, en sus respectivos códigos civiles, se viene a establecer la custodia compartida como el mejor sistema, y solo cuando se demuestre perjudicial para los menores se aplica otro régimen. Aquí en España, del estudio, pues ¿qué sacamos? Sacamos sentencias curiosísimas, como una sentencia que viene a decir que la custodia exclusiva, o la custodia compartida, mejor dicho, no cabe en España. No cabe, y además es una sentencia muy reciente, en el sentido que es del 2003, cuando ya nos encontramos con una sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que nos dice que sí, que la custodia compartida cabe en nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que se desprende del estudio? Del estudio se desprende que la audiencia provincial no está en la realidad. Hoy en día se habla mucho de la huelga de los jueces, del tema de sus competencias económicas, de si se les paga suficiente, pero la verdad es que por lo menos la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que hemos estudiado en detalle, parece vivir al margen de la realidad. Y esto se demuestra en la ley 3 del 2007 de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, donde, quizá hace poco por el mismo gobierno que hoy en día tiene España, donde se habla en su exposición de motivo de que hay que remover todos los obstáculos y estereotipos sociales, y que hay que favorecer la integración de la mujer en la vida laboral, la coparentalidad, es decir, repartir las tareas del hogar y la tarea de la educación de los hijos entre los progenitores. Bueno, pues eso para la audiencia provincial no tiene ningún valor. No tiene ningún valor ni el principio de igualdad, ni tiene ningún valor el interés prioritario de los menores. Entonces, de ese estudio desprendemos una serie de irregularidades, que es lo que antes comentaba que podía tener entidad penal. ¿Por qué? Vamos a ver. Se aprecia una clara discriminación sexista.
en el sentido de otorgar el 91% de las custodias a las madres. Esto perjudica físicamente a las madres, que tienen dificultad en compatibilizar la vida personal, la vida doméstica y la vida profesional, porque tienen que hacerse ya cargo de los niños. Lógicamente esto supone cerrar varios caminos, varios aspectos laborales, pero es que supone también una discriminación afectiva para el hombre, porque hoy en día es cada vez mayor el número de hombres que se hace cargo de sus hijos y, sin embargo, llegado el momento de la separación o de la ruptura de la pareja, pues se le rompe eso por clichés. ¿Y por qué por clichés? Porque analizando todas las sentencias se descubre que casi todas ellas están basadas en un modelo tipo, tan tipo que ni siquiera tiene en cuenta las circunstancias específicas del caso que se lo llevó. Esto contrariando también nuestra propia jurisprudencia, porque el Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo viene a decir que cuando hay menores hay que analizar caso por caso y hay que condenar. Bueno, se produce también una discriminación institucional, inconstitucional, mejor dicho, en contra de la infancia. ¿Y por qué en contra de la infancia? Porque son numerosos los informes que hablan del beneficio, o bien de la custodia compartida, o bien de un régimen amplio a favor del padre, porque los niños, para su formación moral, su formación personal, necesitan el contacto con ambos progenitores. Bien, este contacto se produce normalmente en las relaciones de pareja, pero cuando se produce la separación, al niño se le deja huérfano de uno de sus progenitores, del varón. Pero hay más, las sentencias, el retraso de la audiencia provincial es sorprendente, porque como media se retrasa 315 días en resolver los asuntos, de tal manera que la realidad procesal en muchísimos casos ha cambiado. En numerosos casos, los niños ya han cumplido la mayoría de edad, han cambiado las circunstancias personales, la sentencia ya no tiene ningún sentido, pero van a más porque inaplican la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que habla que la custodia compartida es una posibilidad, porque además, entre otras cosas, se produce lo que comentaba antes Manuel Oriente, los fallos ya están predeterminados hasta el punto que nos encontramos con muchos casos. Una resolución a favor de la custodia compartida, es decir, el juez de instancia está a favor de la custodia compartida, el informe del Ministerio Fiscal a favor de la custodia compartida, el informe del equipo psicosocial a favor de la custodia compartida. Uno de los progenitores, normalmente el padre, que pide la custodia compartida, y supone que el padre también sabrá algo del beneficio de su hijo. Pues llega la audiencia provincial, revoca esa sentencia y manipula, por así decirlo, la valoración de los informes de los equipos psicosociales, porque cuando esos equipos psicosociales se muestran en contra de la custodia compartida, dice, un equipo psicosocial lo ha dicho. Cuando el equipo se muestra a favor de la custodia compartida, dice, bueno, no obstante, los informes del equipo psicosocial no son vinculantes para el juez. Se produce una total instrumentalización de ese aspecto. Y todo esto aquí lleva a poner en riesgo, lo cual está prohibido por el Tribunal Supremo, que en España se llega a poner en riesgo a los niños, es decir, en un riesgo afectivo, en una desprotección por la situación de desconocimiento de su padre, porque a sus padres normalmente, los progenitores varones, pues tienen un contacto con ellos de fin de semana, no de vida cotidiana. Pero es que llegan a corregir al legislador. Actualmente, con la ley de famosa llamada del divorcio express, se admite la custodia compartida en el artículo 92. Bueno, y ya de antes, de todas maneras, ya se admitía, porque el Tribunal Constitucional lo establecía. Pues hay una sentencia curiosísima del 29 de 4 de 2008, el ponente es Galán, y viene a decir que es necesario excluir el sistema de alternancia en la custodia. Es decir, vienen a decir, nosotros no lo aplicamos porque lo vemos inconveniente, y aunque la ley lo diga, nosotros vemos necesario excluir el sistema de alternancia en la custodia. Pero esto no es solamente un incumplimiento de la ley, es que hay muchos más incumplimientos. Hablando de formularios tipo, de cómo las sentencias ya están resueltas de antemano, una de las pegas que se pone a la custodia compartida siempre es el periodo de alternancia. La custodia compartida puede ser por días, los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, lo tiene la madre, los martes y jueves el padre, etcétera, o puede ser por semanas, o puede ser por trimestres. Bueno, pues la audiencia provincial, la sección 22, deniega todas las custodias compartidas y las deniega muchísimas de ellas con el mismo modelo, dice, porque se han propuesto periodos de tiempo muy cortos que pueden desequilibrar al menor. Y esos periodos de tiempo muy cortos, la sección 22 se refiere a medias semanas, a quincenas, a meses, cuando la custodia compartida se propone por trimestres, cuando se propone por 5 meses, cuando se propone por semestres, cuando se propone por anualidades escolares, cuando la duración que se propone es indeterminada, es decir, viene a decir siempre, ante el plazo tan pequeño que se da la custodia compartida, ante la alternancia tan reiterada, y esto custodias compartidas con anualidades escolares, señal de que en efecto que tienen ya un poco predeterminado el fallo. De este informe, ¿qué es lo que se puede desprender o qué es lo que se debe desprender? Pues en principio una actuación muy regular de la audiencia provincial que en fin, recibe muchas quejas
de los jueces y de los abogados que intervenimos en derecho de familia. Y estas quejas vienen principalmente porque